Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. Oscuros, de Lauren Kate. Capítulo 20. Amanecer. Alba. Empezaba el último día que Lucy vería espada y cruz hasta... bueno, no sabía hasta cuándo. El arrullo de una paloma salvaje sonó en el cielo de color azafrán cuando Lucy salió por las puertas cubiertas de kudzu del gimnasio. Se dirigió lentamente hacia el cementerio. Tomando la mano de Daniel, permanecieron en silencio mientras cruzaban el césped del patio. Justo antes de que dejaran la capilla, de uno en uno, los demás habían replegado las alas. Era un proceso laborioso y solemne que los sumió en una especie de somnolencia cuando volvieron a adoptar forma humana. Al observar la transformación, Lucy no podía creerse que aquellas alas brillantes y enormes pudieran volverse tan pequeñas y frágiles hasta desaparecer en la piel de los ángeles. Cuando acabaron, pasó la mano por la espalda de Daniel. Por primera vez, se mostró pudoroso y sensible al tacto de Lucy, pero su piel era tan suave e impecable como la de un bebé. En su cara y en la de todos los demás, Lucy aún podía ver los destellos de esa luz plateada que resplandecía en todas direcciones. Después trasladaron el cuerpo de Penn escaleras arriba hasta la capilla. Limpiaron los cristales que quedaron en el altar y colocaron allí su cuerpo. Era imposible enterrarla esa mañana, no con el cementerio atestado de mortales, como Daniel aseguró que estaría. A Lucy le resultó terrible aceptar que tendría que conformarse con susurrarle unas palabras de despedida a su amiga dentro de aquella capilla. Todo cuanto se le ocurría decir era: ahora estás con tu padre. Sé que él está feliz por tenerte a su lado de nuevo. Daniel enterraría a Penn como era debido tan pronto como las cosas se calmaran en la escuela. Y Lucy le enseñaría dónde estaba la tumba del padre de Penn para que pudiera ponerla a su lado. Era lo mínimo que podrían hacer. Se sentía apesadumbrada mientras cruzaba el patio. Llevaba los vaqueros y la camiseta sucios y arrugados. Necesitaba limpiarse las uñas y se alegraba de que no hubiera espejos cerca para no ver cómo llevaba el pelo. Deseaba poder rebobinar la parte oscura de la noche, sobre todo, haber podido salvar a Penn y quedarse con las partes buenas, la emoción de descubrir la verdadera identidad de Daniel, el momento en que apareció frente a ella en toda su gloria, ver cómo le crecían las alas a Gabe y a Ariane. Había tantas cosas que habían sido maravillosas y otras muchas habían acabado en una destrucción terrible. Podía sentirlo en el ambiente, como una epidemia. Podía leerlo en las caras de los numerosos alumnos que vagaban por el patio. Era demasiado pronto para que ninguno de ellos estuviera despierto por voluntad propia, lo cual significaba que debían de haber visto u oído algo de la batalla que se había librado la noche anterior. ¿Qué podían saber? ¿Ya habría alguien buscando a Penn? ¿A la señorita Sofía? ¿Qué pensarían que había ocurrido? Todos se habían reunido en pequeños grupos. Hablaban en voz baja. Lucy habría querido quedarse por allí y escuchar a hurtadillas. No te preocupes. Dani le apretó la mano. Imita una de esas miradas perplejas que ponen y nadie se dará cuenta de nada. Aunque Lucy tenía la sensación de que todos la miraban, Daniel tenía razón. Ninguno de los demás estudiantes se fijó especialmente en ellos. En las puertas del cementerio parpadeaban las luces azules y blancas de la policía, reflejándose en las hojas de los árboles.
La entrada estaba bloqueada por una cinta amarilla. Lucy vio la silueta de Randy a contraluz. Caminaba de un lado para otro frente a la entrada del cementerio y gritaba para un Bluetooth que llevaba enganchado en el cuello de su polo sin forma. «Creo que deberías despertarlo», bramaba a través del dispositivo. «Ha ocurrido algo en la escuela. ¿Te lo repito? No sé». «Tengo que advertirlo», le dijo Daniel mientras se alejaba de Randy y de las luces parpadeantes de los coches de policía, tomando el robledal que bordeaba el cementerio. «Puede que lo de allí abajo te parezca extraño. El estilo de guerra de Cam es más sucio que el nuestro. No es sangriento, es diferente». Lucy pensaba que a esas alturas ya no había demasiadas cosas que pudieran escandalizarla. Algunas estatuas por el suelo sin duda no iban a escandalizar a nadie. Estuvieron por el bosque haciendo crujir las hojas secas bajo sus pies. Lucy pensó en que la noche anterior aquellos árboles se habían visto ocupados por la atronadora nube de sombras con apariencia de langostas. Sin embargo, no quedaba ni una sola señal. Poco después, Daniel señaló un segmento de la valla de hierro del cementerio que estaba retorcido. «Podemos entrar por aquí sin que nos vean, pero tenemos que hacerlo rápido». Al abandonar la protección que brindaban los árboles, Lucy fue comprendiendo lentamente que se refería a Daniel con lo de que el cementerio había cambiado. Se encontraban de pie en el límite, no muy lejos de la tumba del padre de Penn, pero era imposible ver unos metros más allá. El aire era tan turbio que quizá no debía calificarse como aire. Era denso, gris y arenoso, y Lucy tuvo que abanicarlo con sus manos para poder ver lo que tenía enfrente. Se frotó los dedos. «Esto es polvo», dijo Daniel, cogiéndole la mano para guiarla. Él podía ver a través del polvo y no se asfixiaba ni tosía como Lucy. «En la guerra, los ángeles no mueren, pero sus batallas dejan esta alfombra de polvo a su paso». «¿Y qué efectos tiene?» «No demasiados, aparte de dejar perplejos a los mortales. Más tarde se dispersará y vendrá un montón de gente a estudiar lo que ha pasado. Hay un científico loco en Pasadena que piensa que es a causa de los ovnis». A Lucy le entró un escalofrío al recordar aquella nube negra voladora no identificada. Aquel científico no andaba muy desencaminado. «El padre de Penn estaba enterrado por aquí», dijo, señalando la esquina del cementerio. Aunque el polvo resultaba espeluznante, le alivió. De las lápidas, las estatuas y los árboles del cementerio siguieron en pie. Se puso de rodillas y limpió la capa de polvo que cubría la tumba que había supuesto era del padre de Penn. Sus dedos temblorosos frotaron aquella inscripción que casi le hizo llorar. Stanford Lockwood. El mejor padre del mundo. El espacio que había al lado de su tumba del señor Lockwood estaba vacío. Lucy se puso en pie y pisó el suelo con tristeza. Detestaba la idea de que su amiga tuviera que acompañarlo en aquel lugar. Detestaba no poder estar presente siquiera para ofrecerle a Penn un funeral decente. La gente siempre hablaba del cielo cuando alguien moría, de lo seguro que estaba de que los muertos irían allí. Lucy nunca había acabado de comprender todo eso, y ahora se sentía menos todavía, menos calificada para hablar de lo que podía ocurrir después de la muerte. Se volvió hacia Daniel, con lágrimas en los ojos, y a él se le desencajó la cara al verla tan triste. «Me ocuparé de ella, Lucy», dijo. «Sé que no será como quieres, pero haremos todo lo que podemos».
Rompió a llorar desconsolada. Se sorbió la nariz, sollozaba y deseaba que Pen volviera con tanta fuerza que pensaba que iba a desmayarse. No puedo dejarla, Daniel. ¿Cómo podría hacerlo? Daniel le secó las lágrimas con delicadeza. Con el dorso de la mano. Lo que le ha ocurrido a Pen es terrible. Un grandísimo error. Pero cuando hoy te vayas, no la habrás abandonado. Le puso una mano en el corazón. Ella está contigo. Aún así no puedo. Sí puedes, Lucy. Su voz era firme. Créeme, no tienes idea de cuántas cosas valientes e increíbles puedes hacer. Apartó la mirada y le dirigió a los árboles. Si queda algo bueno en este mundo, lo sabrás muy pronto. Le sobresaltó un único pitido de las sirenas de un coche de policía. Una puerta del coche se cerró de un golpe, y no muy lejos de donde estaban, oyeron el crujir de unas botas sobre la grava. Pero, ¿qué diablos? ¿Ronnie? Llama a comisaría y dile al sheriff que venga aquí. Vámonos, murmuró Daniel, cogiéndole la mano. Lucy pasó la mano con tristeza por la lápida del señor Lockwood y luego regresó con Daniel por la zona de tumbas que había en la parte este del cementerio. Llegaron a la zona maltrecha del Valle de Hierro y regresaron rápidamente al robledal. A Lucy le alcanzó una ráfaga de viento frío. En las ramas que había sobre su cabeza distinguió 3 sombras pequeñas pero furiosas, colgando boca abajo como murciélagos. «Date prisa», le ordenó Daniel. Al pasar, las sombras se retrajeron y silbaron como si supieran que no debían meterse con Lucy cuando Daniel estaba a su lado. «¿Y ahora? ¿Hacia dónde?», preguntó Lucy, cuando estuvieron en el límite del robledal. «Cierra los ojos». Lo hizo. Los abrazos de Daniel le rodearon la cintura desde atrás y sintió cómo le apretaba su pecho, robusto contra la espalda. La estaba elevando del suelo, quizá un palmo, después algo más alto, hasta que las hojas suaves de las copas de los árboles le rozaron los hombros y le hicieron cosquillas en el cuello mientras Daniel la transportaba, y luego más alto aún, hasta que pudo sentir que ambos habían dejado atrás el bosque y les iluminaba la luz del sol matinal. Tuvo la tentación de abrir los ojos, pero intuyó que sería demasiado. No estaba segura de estar preparada y, además, la sensación del aire fresco en la cara y el viento haciendo ondear su cabello era suficiente. Más que suficiente, era divino. Como la sensación que experimentó cuando la rescataron de la biblioteca, como surfear sobre una ola en el océano. Ahora, sabía con seguridad que Daniel también había estado detrás de eso. «Ya puedes abrir los ojos», le dijo en voz baja. Lucy sintió el suelo bajo sus pies y vio que estaba en el único lugar que quería estar, bajo el magnolio, en la orilla del lago. Daniel la trajo hacia él. «Te quería traer hasta aquí, porque es uno de los lugares, uno de los muchos lugares donde de verdad he querido besarte estas últimas semanas. El otro día, cuando te zambulliste en el agua, me costó contenerme». Lucy se puso de puntillas e inclinó la cabeza hacia atrás para besar a Daniel. Aquel día también ella había deseado besarle y ahora necesitaba hacerlo. Era el momento perfecto para el beso y era lo único que podía aliviar a Lucy. Recordarle que había una buena razón para seguir adelante, aunque Pen ya no estuviera. La suave presión de los labios de Daniel le apreció, como una bebida caliente en pleno invierno,
Cuando todas las partes de su cuerpo se sentían tan frías, él la apartó demasiado pronto y la miró con unos ojos que reflejaban mucha tristeza. Hay otra razón por la que te he traído aquí. Esta roca conduce al camino que debemos tomar para llevarte a un lugar seguro. Lucy bajó la vista. Oh, no es un adiós para siempre, Lucy. Espero que ni siquiera sea por mucho tiempo. Tendremos que ver cómo evolucionan las cosas. Le acarició el cabello. Por favor, no te preocupes, siempre iré a buscarte. No voy a dejar que te vayas hasta que estés seguro de lo que entiendas. Entonces me niego a entenderlo, repuso. Daniel se rió en voz baja. ¿Ves aquel claro de allí? Señaló más allá del lago, a una media milla. Había un montículo con hierba que sobresalía del bosque. Lucy no se había fijado en él antes, pero en ese momento vio un avioncito blanco con luces rojas que parpadeaban en las alas. ¿Es para mí?, preguntó. Después de todo lo que había pasado, la visión de un avión apenas la sorprendía. Pero, ¿a dónde voy? No podía creer que iba a dejar aquel lugar que odiaba, pero en el que había vivido tantas experiencias intensas en tan solo unas semanas. ¿En qué se iba a convertir Espada y Cruz? ¿Qué va a pasar con este lugar? ¿Y qué les voy a contar a mis padres? Por el momento, intenta no preocuparte. Tan pronto como estés a salvo, nos ocuparemos de todo lo que sea necesario. El señor Cole puede llamar a tus padres. ¿El señor Cole? Está de nuestro lado, Lucy. Puedes confiar en él. Pero ya había confiado en la señorita Sofía y apenas conocía al señor Cole. Era tan profesor y con aquel bigote se suponía que tenía que separarse de Daniel y subirse al avión con su profe de historia. La cabeza le empezó a palpitar. Hay un sendero que bordea el agua, continuó diciéndole Daniel. Podemos tomarlo por allí. Le rodeó la cintura con su brazo. O bien, propuso, podemos nadar. Cogidos de la mano fueron hasta el filo de la roca. Dejaron los zapatos en el magnolio. Aunque esa vez no fueran a volver, Lucy no pensaba que zambullirse en el agua fuera del lago con la camiseta y los vaqueros fue una idea tan buena. Pero con Daniel sonriendo a su lado, todo lo que hacía parecía lo único que se podía hacer. Levantaron los brazos por encima de sus cabezas y Daniel contó hasta 3. Sus pies despegaron el suelo en el mismo momento. Sus cuerpos se arquearon en el aire de la misma forma, pero en lugar de descender, como Lucy esperaba que sucediera instintivamente, Daniel la elevó usando solo la punta de sus dedos. Estaban volando. Lucy iba de la mano de un ángel y estaba volando. Las copas de los árboles parecían inclinarse ante ellos, y su cuerpo parecía más ligero que el aire. Por encima del horizonte de árboles podía verse la luna, pero se sumergía cada vez más y más, como si Daniel y Lucy fueran la marea. El agua se movía bajo ellos, plateada y tentadora. ¿Estás preparada?, preguntó Daniel. Sí. Lucy y Daniel empezaron a descender hacia el lago fresco y profundo. Se sumergieron en el agua con las puntas de los dedos, completamente el salto de ángel más largo que jamás hubiera realizado nadie. Lucy dio un grito ahogado al salir de la superficie. El agua estaba fría, pero al momento se echó a reír.
Daniel volvió a cogerla de las manos y le hizo un gesto para que se uniera con él en la roca. Primero subió él y luego la ayudó. El musgo formaba una alfombra fina y suave sobre la cual se tendieron. La camiseta negra de Daniel se le pegaba en el pecho. Ambos se colocaron de lado, mirándose, apoyándose en los codos. Daniel posó la mano en la curva de su cintura. El señor Cole estará esperando cuando lleguemos al avión, dijo. Esta es nuestra última oportunidad para estar solos. Creo que podríamos despedirnos de verdad aquí. Además, añadió, quiero darte algo. Se sacó un medallón de plata que Lucy le había visto llevar en el reformatorio. Lo puso en su palma y Lucy descubrió que se trataba de un guardapelos, una rosa grabada en una de las caras. Te pertenece, le dijo. Hace mucho tiempo, Lucy lo abrió, y en su interior halló una foto diminuta, protegida por un pequeño cristal. Era una foto de ellos dos. No miraban a la cámara, se miraban a los ojos y reían. Lucy tenía el pelo corto como ahora y Daniel llevaba pajarita. ¿De cuándo es? Preguntó levantando el medallón. ¿Dónde estábamos? Te lo diré la próxima vez que nos veamos, respondió. Alzó la cadena por encima de la cabeza de Lucy y se la puso alrededor del cuello. Cuando el medallón rozó su clavícula, sintió que desprendía un calor intenso que le calentó la piel fría y mojada. Me encanta, susurró tocando la cadena. Sé que Cam también te dio aquel collar de oro, dijo Daniel. Lucy no había pensado en ello desde que Cam le había obligado a ponérselo en el bar. No se podía creer que aquello hubiera ocurrido el día anterior. Solo de pensar que lo había llevado, le entraban ganas de vomitar. Ni siquiera sabía dónde estaba el collar y tampoco quería saberlo. Me lo puso, dijo. Se sentía culpable. Yo no... Lo sé, le interrumpió Daniel. Pasara lo que pasara entre Cam y tú, no fue culpa tuya. De alguna manera conservó gran parte de su encanto angelical cuando cayó. Es muy engañoso. Espero no volver a verlo nunca. Se estremeció. Me temo que quizá no sea así. Y hay mucho más como Cam ahí afuera. Tendrás que confiar en tu instinto. No sé cuánto tiempo te llevará ponerte al día de todo lo que nos ha ocurrido en el pasado, pero mientras tanto, si tienes un presentimiento incluso sobre algo que piensas que no conoces, deberías confiar en él. Seguramente estarás en lo cierto. ¿Así que debo confiar en mí misma incluso cuando no pueda confiar en los que tengo alrededor? Preguntó, intuyendo que aquello era parte de lo que Daniel quería decir. Intentaré estar allí para ayudarte, y cuando estemos separados siempre que pueda te daré noticias mías, dijo Daniel. Lucy, la memoria de todo lo que has vivido sigue en ti, aunque no puedas recordarlo todavía. Si algo te da mala espina, aléjate. ¿A dónde vas? Daniel miró el cielo. A buscar a Cam, respondió. Tenemos que ocuparnos de algunas cosas. El tono taciturno de sus palabras inquietó a Lucy. Se acordó de la gruesa capa de polvo que Cam había dejado en el cementerio. Pero luego volverás conmigo, dijo, cuando lo hayas solucionado. ¿Lo prometes? No puedo vivir sin ti, Lucy. Te amo. No dependo solo de mí, pero... vaciló, y finalmente negó con la cabeza. No te preocupes de todo eso ahora. Solo tienes que saber que volveré por ti. Poco a poco, contra su voluntad, ambos se levantaron. El sol empezaba a asomarse por encima de los árboles y emitía destellos parecidos a estrellas en la superficie del agua.
No había que nadar mucha distancia para llegar a la orilla embarrada que conducía el avión. Lucy deseó que estuviera a millas de distancia. Había nadado con Daniel hasta el anochecer, y durante todos los amaneceres y atardeceres que habían por venir, volvieron a zambullirse en el agua y empezaron a nadar. Lucy se aseguró de que el medallón quedaba por dentro de su camisa. Si era importante que confiara en sus instintos, estos le decían que nunca se separaría de ese collar. Observó a Daniel cuando empezó a nadar lenta y elegantemente, y aquella imagen volvió a impresionarla. Esta vez, a plena luz del sol, sabía que las alas iridiscentes que había visto delineadas por las gotas de agua no eran producto de su imaginación, eran reales. Ella iba detrás, cortando el agua brazada tras brazada. Demasiado pronto, tocó la orilla con los dedos. Odió poder oír el zumbido del motor del avión allá arriba, en el clero. Iba a llegar al lugar donde debían separarse, y Daniel casi tuvo que arrastrarla fuera del agua. Habían pasado sentirse fresca y feliz a estar empapada y muerta de frío. Caminaron hacia el avión, Daniel apoyando su mano sobre su espalda. Lucy se sorprendió a ver que el señor Cole bajaba de su salto de una cabina con gran toalla blanca. Un pajarito me ha dicho que quizá necesitas esto, dijo, extendiéndola ante Lucy, que se envolvió en ella agradecida. ¿A qué llamas pajarito? Ariane surgió detrás de un árbol, seguida de Gabe, que traía consigo el libro de los vigilantes. Venimos a decirte bon voyage, anunció Gabe, y le entregó el libro. Toma, se limitó a decirle, pero la sonrisa que le brindó parecía más bien una mueca. Dale lo bueno, dijo Ariane dándole un codazo a Gabe. Gabe sacó un termo de una mochila y se lo entregó a Lucy. Al desenroscar la tapa pudo comprender que era chocolate caliente y olía de maravilla. Lucy sostuvo el libro y el termo en los brazos envueltos en la toalla, y de pronto se sintió rica con tantos regalos, pero sabía que en cuanto se subiera en ese avión, se sentiría vacía y sola. Se apoyó en el hombro de Daniel. Quería disfrutar de su cercanía mientras pudiera. La mirada de Gabe era clara y firme. Bueno, nos vemos pronto, ¿vale? Pero Ariane desvió los ojos como si no quisiera mirar a Lucy. No cometas ninguna estupidez, como por ejemplo convertirte en un montoncito de cenizas. Arrastró los pies. Te necesitamos. ¿Ustedes me necesitan a mí? Preguntó Lucy. Necesitó a Ariane para que le introdujera en Espada y Cruz. Necesitó a Gabe aquel día en la enfermería. ¿Pero por qué iban a necesitarla a ella? Las dos chicas solo sonrieron más bien con tristeza antes de regresar al bosque. Lucy se volvió hacia Daniel, intentando olvidar que el señor Cole se encontraba a solo unos pasos. Los dejaré un momento a solas, dijo el señor Cole captando la indirecta. Lucy, cuando encienda el motor quedarán 3 minutos para despegar. Nos vemos en la cabina. Daniel la levantó del suelo y apoyó su frente en la de Lucy. Cuando sus labios se tocaron, ella intentó aprovechar cada instante en aquel momento. Iba a necesitar ese recuerdo como necesitaba el aire. ¿Por qué? ¿Y si cuando Daniel se fuera todo volvía a parecer un sueño? Un sueño era parte terrible, pero un sueño a pesar de todo. ¿Cómo podía sentir lo que creía que sentía por alguien que ni siquiera era humano? Bueno, dijo Daniel. Ten cuidado. Déjate guiar por el señor Cole hasta que yo vuelva. El avión emitió un silbido. El señor Cole les indicó que había llegado el momento de despegar.
Intenta recordar lo que te he dicho, le susurró Daniel. ¿Qué parte? Preguntó Lucy, un poco asustada. Todo lo que puedas, pero sobre todo, que te quiero. Lucy empezó a sollozar. Su voz se quebraría sin intentar decir cualquier cosa. Era hora de irse. Corrió hasta la puerta abierta de la cabina, y las ráfagas de aire caliente de las hélices casi le tiran al suelo. Había una escalerilla de 3 peldaños, y el señor Cole le tendió la mano para ayudarla a subir. Pulsó un botón y la escalera se introdujo en el avión. La puerta se cerró. Miró el abigarrón temblar de mandos. Nunca había estado en un avión tan pequeño, ni en una cabina. Había luces parpadeantes y botones por todas partes. Observó al señor Cole. ¿Sabe cómo pilotar esto?, le preguntó al tiempo que se secaba los ojos con la toalla. Ejército del Aire de Estados Unidos, División 59, a su servicio, le respondió saludándola marcialmente. Lucy le devolvió el saludo. Mi mujer siempre le dice a la gente que no me saque el tema de mis días como aviar en Nam, dijo mientras empujaba hacia atrás una palanca de cambios anchas y plateadas. El avión empezó a tambalear y a moverse. Pero tenemos un largo viaje por delante y cuento con un público entregado. Un público al que han entregado, querrá decir. Dejó escapar Lucy. Muy buena. El señor Cole le dio un codazo. Estaba bromeando, añadió riendo con ganas. No te torturaré con eso. A Lucy, la forma en que se volvió hacia ella mientras reía le recordó a su padre, que hacía lo mismo cuando veía una comedia, y le hizo sentir un poco mejor. Las ruedas iban a toda velocidad, y ahora la pista que tenía ante ellos parecía corta. Debían emprender el vuelo poco o acabarían en el lago. Sé lo que estás pensando, gritó el profesor, por encima del ruido del motor. No te preocupes, hago esto todos los días. Y justo antes de que se acabara la orilla, tiró con fuerza de una barra situada entre ambas, y el morro del avión se alzó hacia el cielo. Perdieron de vista el horizonte por un momento, y a Lucy se le revolvió el estómago, pero un segundo después, el avión se estabilizó y la vista que tenían enfrente se redujo a los árboles y el cielo lleno de estrellas. Debajo quedaba el lago centellante, que se alejaba más a cada segundo. Había despegado hacia el oeste, pero el avión estaba virando, y pronto en la ventana de Lucy apareció el bosque que Daniel y ella acababan de sobrevolar. Lo contempló, pegando la cabeza al cristal, y antes de que el avión volviera a tomar un rumbo estable, le pareció ver un leve reflejo violeta. Cogió el medallón y se lo llevó a los labios. A continuación vieron el reformatorio y al lado el brumoso cementerio, el lugar donde pronto iban a enterrar a Penn. Cuanto más alto volaban, mejor podía ver Lucy la escuela en la que se había revelado su mayor secreto, aunque nunca habría imaginado que lo haría de este modo. Han montado un buen espectáculo allá abajo, dijo el señor Cole negando con la cabeza. Lucy no tenía ni idea de hasta qué punto él sabía lo que había ocurrido la noche anterior. Parecía un tipo tan normal y aún así tomaba todo aquello como si nada. ¿A dónde vamos? A una pequeña isla, apartada de la costa, dijo, señalando hacia el mar, donde el horizonte se oscurecía. No está muy lejos. Señor Cole, le dijo Lucy, ¿conoce a mis padres? Buena gente. ¿Cree que sería posible? Me gustaría hablar con ellos. Claro, ya pensaremos en algo. Jamás podrían creerse nada de esto.
Pues tú, le preguntó dirigiéndole una sonrisa irónica mientras el avión tomaba altura y se estabilizaba en el aire. Esa era la cuestión. Ella tenía que creerlo, todo. Desde el primer parpadeo de las sombras, pasando por el momento en que los labios de Daniel rozaron los suyos, hasta la imagen de Pen muerta en el altar de la capilla. Todo aquello tenía que ser real. Como si no podría soportarlo hasta que viera de nuevo a Daniel. Sujetó el guardapelo que llevaba alrededor del cuello, ya que atesoraba en su interior toda una vida de recuerdos. Sus recuerdos. Le había dicho Daniel que aquella misma tenía que redescubrir. El contenido de aquellos recuerdos era algo que Lucy no sabía, como tampoco sabía a dónde la llevaría el señor Cole. Pero aquella mañana se había sentido parte de algo en la capilla. De pie al lado de Ariane, Gabe y Daniel, ni perdida, ni atemorizada, ni displicente, se había sentido importante, y no solo para Daniel, sino también para todos ellos. Miró por el parabrisas. Por entonces ya debían de haber dejado atrás las marismas y la carretera por la que había llevado hasta aquel terrible bar donde se encontró con Cam, y la larga franja de playas donde besó a Daniel por primera vez. Ya estaban sobre mar abierto. Allí, en algún lugar, se hallaba su propio destino. Nadie le había dicho que iba a haber más batallas que librar, pero Lucy sintió en su interior que aquello era el principio de algo largo, importante y duro. Juntos. Y tanto si se trataba de batallas truculentas como contiendas redentoras, Lucy no quería seguir siendo un peón. Un sentimiento extraño se iba abriendo paso a través de su cuerpo, algo que se había ido acumulando durante todas sus vidas anteriores, que se había alimentado de todo el amor que había sentido por Daniel y que en el pasado se había visto malogrado demasiadas veces. Aquel sentimiento impulsaba a Lucy a desear resistir junto a él y a luchar por mantenerse viva y tener suficiente tiempo para vivir con Daniel. Luchar por lo único que sabía que era lo bastante bueno, lo bastante noble y poderoso para arriesgarlo todo. Luchar por amor. Epílogo. Dos grandes luces. La observó durante toda la noche mientras dormía, con un sueño agitado en el estrecho camastro. Una solitaria linterna del ejército que colgaba de una de las vigas bajas de madera de la cabaña iluminaban su figura. El tenue resplandor realzaba el cabello negro y brillante sobre la almohada, sus mejillas suaves y rosadas después del baño. Cada vez que el mar rugía afuera, en la playa desolada, ella se revolvía en la cama. La camiseta sin mangas se le pegaba al cuerpo, de forma que, cuando la fina manta se le enrollaba alrededor, él podía ver aquel pequeño hoyuelo que se le marcaba en el hombro izquierdo. Lo había besado tantas veces antes. A veces suspiraba en sueños, luego respiraba con normalidad. Más tarde gemía desde algún lugar de sus sueños, pero si era de placer o de dolor, eso no podía saberlo. Por 2 veces, ella había pronunciado su nombre. Daniel quería descender flotando hacia ella, abandonar su posición junto a las cajas de munición viejas y arenosas que había en el desván. Pero ella no podía saber que él estaba allí. No podía saber que estaba cerca, ni lo que le iban a deparar los días siguientes. Detrás de él, por la contraventana manchada de sal, vio una sombra de refilón. Entonces se oyó un ligero golpe en el cristal. Se obligó a dejar de contemplar el cuerpo de Lucy.
Fue hasta la ventana y descorrió el pestillo. Fuera llovía cántaros. La luna se ocultó tras una nube negra y no había ninguna luz que iluminara el rostro del visitante. ¿Puedo entrar? Cam llegaba tarde. Aunque Cam tenía el poder para materializarse de la nada ante Daniel, este le abrió la ventana para que saltara adentro. Había una gran pompa y solemnidad de aquellos días. Tenía que quedar claro para los dos que Daniel le daba la bienvenida a Cam. La cara de Cam todavía permanecía en la sombra, pero nada indicaba que hubiera viajado miles de kilómetros bajo la lluvia. Su cabello oscuro y su piel estaban secos, las alas áureas, captadas y sólidas. Era la única parte de su cuerpo que brillaba, como si estuvieran hechas de oro de 24 quilates. Aunque los replegos de su espalda, cuando se sentó al lado de Daniel en una caja de madera astillada, las alas de Cam gravitaron hacia las de Daniel. Era el estado natural de las cosas, una dependencia inexplicable. Daniel no podía moverse con un ápice sin dejar de ver con claridad a Lucy. Está preciosa cuando duerme, dijo Cam con suavidad. ¿Por eso deseabas que durmiera eternamente? ¿Yo? Nunca. Yo habría matado a Sofía por lo que trató de hacer, en lugar de dejar que se escapara, como hiciste tú. Cam se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en la barandilla del desván. Abajo, Lucy se arropaba bajo las mantas. Solo la quiero a ella. Ya sabes por qué. Entonces me das lástima. Acabarás decepcionado. Cam le sostuvo la mirada a Daniel y se frotó la mandíbula mientras reía entre dientes con crueldad. Oh, Daniel. Me sorprende que no puedas ver más allá. Todavía no es tuya. Volvió a recrearse en la contemplación de Lucy. Puede que ella lo piense, pero los dos sabemos lo poco que comprende. Las alas de Daniel se tensaron y las puntas empezaron a abrirse hasta que quedaron muy cerca de las de Cam. No podía evitarlo. La tregua dura 18 días, dijo Cam, aunque tengo la sensación de que nos necesitaremos el uno al otro antes de que acabe. Se levantó y empujó la caja con los pies. El ruido en el techo hizo que los ojos de Lucy parpadearan ligeramente, pero los dos ángeles se ocultaron entre las sombras antes de que pudiera fijar la mirada en ningún punto. Se pusieron el uno frente al otro. Ambos seguían estando cansados a causa de la batalla, y ambos sabían que aquello solo había sido un avance de lo que estaba por venir. Poco a poco, Cam extendió su pálida mano derecha. Daniel extendió la suya. Y mientras Lucy soñaba con las alas más gloriosas desplegándose, jamás había visto nada parecido. Dos ángeles se estrechaban las manos junto a las vigas del techo. Fin. Hasta aquí el último capítulo de Oscuros de Lauren Kate. Gracias por escucharme. Mis queridas y queridos oyentes, gracias por llegar hasta el final de este libro de Oscuros de Lauren Kate. Espero que lo hayan disfrutado. La verdad es que voy a ser muy sincera. Al principio no me convencía mucho este libro, pero estos últimos capítulos me encantaron. Así que voy a dar seguimiento a esta saga con el libro que le continúa y les voy a estar subiendo el primer capítulo muy pronto. Les mando besos, espero que estén muy bien. Gracias por escucharme.